Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente desde Itelex Servicios y la saluda el ingeniero Washington, el ingeniero Jorge Washington, de Aprende con Jorge, o Jorge Washo, como les guste. Bueno, este tema es bastante largo y bastante específico, pero es algo que vamos a tocar, tal vez, bueno, vamos a tocar lo principal, ¿no? Sobre las baterías que son de descarga profunda, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de las baterías típicas de ácido líquido, ¿sí? Las típicas de los autos, de esas no, sino las que son baterías secas, que se les conocen como secas porque tienen una esponja de gel o una esponja de vidrio, las cuales absorben el ácido, ¿sí? De esa manera se mantienen secas, semisecas, yo diría semisecas, porque igual tienen vaporización, ¿no? Tienen vapores. Entonces, la batería modelo con la cual vamos a hacer pruebas y vamos a desarrollar un circuito, y luego en el tercer video vamos a hacer una carga, ¿sí? Y una desincrustación, es esta batería, ¿no? Este es el manual de la batería, ¿sí? Aquí están todas las características. Por ejemplo, ahí pueden ver todas las características de una batería Ritar, ¿sí? De ciclo profundo. En las de ciclo profundo existen tres baterías. La una es la de ciclo profundo. A ver, aquí tengo, le vamos a ver para que ustedes la analicen de mejor manera y vean de lo que estamos hablando. Aquí está. Tenemos la primera, que es una AGM, sí, Deep Cycle de ciclo profundo. La segunda, que es una Gel Deep Cycle, que es de ciclo profundo tipo gel, y la otra que es de Gel Long Life. Y ustedes ven la tremenda diferencia que tiene una AGM frente a una Deep Cycle. Prácticamente el tiempo de horas trabajo, sí, horas de vida, vamos, no horas de vida, de duración, prácticamente es el doble. Aquí le pueden ver, ¿no? Es el doble, sí. Por si acaso, esta es una información de Vitron Energy, sí. Y luego podemos ver la de la Long Life, que tiene prácticamente el doble, sí. El doble, o en este caso 4 veces frente a la de tecnología AGM de Deep Cycle. Aquí pueden ver que el desgaste, sí, en horas de trabajo, por ejemplo, es al 80%, sí, perdón, se mantiene. Profundidad de descarga, puede dar una profundidad de descarga del 80%. Esta puede dar una profundidad de descarga del 50%, y esta una profundidad de descarga del 30%. Pero asimismo los números de ciclos que es capaz de producir es muchísimo más grande, ¿no? La Long Life. Por tanto, esta sería especializada en iluminación, en sistemas solares, porque se descarga casi toda la energía, ¿sí? En esta, por ejemplo, en la de ciclo profundo de gel es 50-50, ¿sí? Y en esta, por ejemplo, en la AGM es la que tiene una de las mejores descargas, al 80%, pero en cambio hay que analizarle que al 80%, obviamente luego para recuperarse se le complica. En cambio esta, al inicio, casi le gana en las descargas suaves, le gana a esta batería, a la AGM. Pero cuando ya se tratan de descargas profundas, no hay más, que la AGM les gana a todas. Y el tiempo de vida es superior. Vamos acá. Sí, esta curva que es tan importante que la vamos a tocar más luego, sí. Ya deben tener pendientes una curva de voltaje versus corriente, sí.
donde la variable es 0, es el tiempo, ¿no? El tiempo, aquí está las variables en el eje Y, voltaje, carga y corriente de carga. Vamos, ¿qué más hay por acá? Aquí hay una curva más complicada. Esta es una curva para una manutención, bueno, que ya depende de la marca de esta también, que la vamos a tocar, pero vamos a empezar primero por acá porque si no nos vamos a hacer bolas. Ya volvemos nuevamente acá. Ya sabemos que existen tres tipos de baterías de tipo de descarga, y esta es la batería con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Es una batería de la casa Ritter de 12 voltios, 26 amperios hora. Vamos a leer un poco los parámetros, ¿sí? Para entenderle de qué estamos hablando, o sea, para saber qué hacemos, ¿no? Porque no estamos haciéndolo a lo loco, pero a veces tenemos que probar, tenemos que experimentar y no hay más. A veces no tenemos los equipos, armamos controles y bueno. Por ejemplo, acá dice, empecemos con la especificación cell per unit, dice celdas por unidad, por ejemplo. Unidades de celdas, tiene 6 unidades de celdas, ¿sí? Entonces también dice el voltaje por unidad, en este caso habla de 12, ¿sí? Estamos hablando de que tiene un voltaje de 12, pero aquí le está diciendo, eso no se refiere a la celda, se refiere a la unidad, básicamente a la unidad de la batería, que es 12, se considera de 12. La capacidad son 26 amperios hora, ¿sí? A una corriente de 20 amperios hora, ¿sí? A 20 amperios hora con un ratio de 1.75 voltios por celda a 25 grados. ¿Sí? Esto nos quiere decir que puede tener un radio de 26 amperios hora a 20 horas de trabajo, ¿sí? A 20 horas de trabajo, ¿sí? A 1.75 voltios por celda, o sea, por vaso, ¿no? Serían los vasos que van en los huequitos de las baterías. Cuando destapamos esta tapa van unos vasos, ¿sí? Entonces puede dar esa capacidad a 1.75 voltios por celda a 25 grados centígrados. La temperatura es muy importante, ya vamos a ver más luego, ¿sí? Qué tan importante es la temperatura, ¿sí? El peso, bueno, 8.5 kilogramos, la resistencia interna. Aquí, por ejemplo, este dato es bien importante, nos dice que tiene 16.8 miliohmios. Esta resistencia es una resistencia total del sistema, por ejemplo, para diseño, cuando van a hacer sistemas de energía para arrancar equipos un poco más fuertes, es ultra necesario, ¿sí? Con esta batería es de gel, pero igual hay que tomar siempre en cuenta porque puede ser que hayan hecho el diseño con gel, no se sabe. Interna, resistencia, y está el terminal. Bueno, son los tipos de cables. Aquí esto es interesante, ¿no? Tiene una corriente de máxima de 260 amperios, pero puede mantener 5 segundos esa corriente de 260 amperios. El diseño de Sinlife, 15 años, está diseñado de 15 años con una carga tipo flotadora, ¿sí? Una corriente máxima de carga 5.2 amperios. Por ejemplo, esta hablábamos, van a ver en los videos que siguen. De aquí van 2 videos más para que analicen. Son 26 amperios hora, por tanto necesitamos una corriente mínima de 10, ¿no? de 2.6 amperios en carga. Pero en este caso nos dice que podemos trabajar con 5.2 amperios. Pero hay que tomar en cuenta que estos 5.2 amperios es una corriente máxima con la que debemos trabajar y debe ser totalmente controlado con un controlador diseñado especialmente para esta batería, para ese tipo de batería, ¿sí? Entonces cuando hagamos nuestros experimentos siempre hay que monitorear primerito la temperatura y luego el tiempo, pero las dos cosas al mismo tiempo, así. Bueno, acá dice una referencia del tipo según el modelo, ¿sí? Los amperios hora. Acá tenemos el voltaje charging, el voltaje de flotación. Este voltaje de flotación es el voltaje en el que queda después de cargarse toda la batería. Nos queda este voltaje a 13.6 a 13.8 a 25 grados centígrados. Por eso les digo, la temperatura es muy importante, ¿sí? Temperatura de compensación a menos 3 milivoltios por centígrado por celda.
Es interesante. La compensación que se debe hacer es 3 milivoltios por centígrado cuadrado por centígrado, menos 3 milivoltios por centígrado. Quiere decir que si baja 1 grado, ¿sí?, hay que compensar 3 milivoltios. El ciclo de uso, ¿sí?, este es el ciclo de trabajo prácticamente a 12.2 a 14.4 voltios, ¿sí?, con una recuperación de 4 milivoltios por grado y por celda. ¿Qué tal? Sería prácticamente acá 24 milivoltios, una compensación. Ahora vamos por acá. La operación de la temperatura. Son las temperaturas en descarga, carga y almacenamiento. Por ejemplo, esto también es muy importante, ¿no? Demasiado importante, porque si no sé, le guardan al lado de un horno, van a obtener que se acabó la batería porque el horno está a 70 grados y por transferencia térmica, no sé, le llegó 65 a la batería y se malogró. Pero es interesante, en la descarga es capaz de aceptar hasta 60 grados, pero en la carga, mire, en la carga es más delicado todavía. En la carga se debe recalentar menos que en la descarga. ¿Qué tal? En la descarga soporta más frío, sí, y también soporta más calor, pero en la carga es muy delicado. Dice operación de la temperatura. Aquí está 25 más menos 5 grados de porcentaje más o menos, ¿sí? Además tenemos la descarga, ¿sí?, la autodescarga. Esto es interesante. Self-discard, que significa yo me descargo, ¿no? Bueno, autodescarga. Esto dice que ahorita tiene una válvula de seguridad, que son los tapones, que es tipo VRLA, ¿sí? Válvula VRLA es válvula regulated lead acid, una válvula de regulación del ácido de plomo, ¿sí?, del ácido de plomo. Entonces, la batería, dice, puede estar guardada hasta 6 meses a 25 grados centígrados, ¿sí?, que es bueno, ¿no?, a temperatura ambiente. Y una recarga recomendada cada 6 meses. Un auto por la autodescarga, ¿sí?, que tiene un radio del 2% a 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que tiene una autodescarga al 2% a 20 grados centígrados, ¿sí?, por mes, por Monday, sí, por mes, sí, por Monday, por mes. Cada mes tiene una autodescarga al 2%, ¿sí? La eficiencia, por tanto, es muy buena. O sea, la autodescarga es muy buena. Las de litio están por ahí, obviamente, ¿no?, cuando son nuevas. Y acá dice siempre, por favor cargar, ¿sí?, por favor cargar, cuando esté en uso, por favor cargar, por favor. Eso quiere decir que deben cargar. Y aquí nos vamos al gráfico Justamente para eso sirve este circuito, ¿sí? Bueno, le digo circuito, pero no es circuito, bueno, es un diagrama, ¿no?, que se puede hacer un circuito basado en voltaje y en tiempo también, ¿no?, para mandar pulsos de refresco. Es para evitar justamente eso, sulfatación, porque estas baterías, mientras más baja el voltaje, obviamente se generan más sulfatación y hay más probabilidades de que se dañe por efecto de cristalización, ¿sí? Entonces, bueno, aquí son más cosas, ¿no? Como dice que el Deep Cycle serie es un puro gel batería con 15 años para diseño de 15 años de vida, ¿sí?, en flotante, que es ideal para standby current, ciclo de descarga de aplicación para descargas bajas, extremas bajas. ¿Qué tal? Y usa unas fuertes grillas, ¿no? Son el compuesto, ¿no?, la malla que tiene internamente de polaridad positiva y que tiene una alta pureza
Y el patente, bueno, tiene patente del gel electrolítico. La de serie es de excelente recuperación en capacidad y descarga profunda para frecuencias de ciclos de descarga y 2 tiempos ciclo estándar. Sí, lo que les hablaba, tiene 2 tiempos, ¿no? Esos 2 tiempos ya vamos a ver más luego, son tiempos de, obviamente, de carga pico y flotación. Entonces dice que puede ser utilizable para sistemas solares y sistemas marinos, para UPS, obviamente, porque se necesitan trabajar más tiempo, pero no se les exige tanta descarga profunda. Bueno, aquí vienen datos de tiempo de descarga y cuánto va a tener qué voltaje se va a mantener. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice que a 10 minutos, ¿sí? Vamos a tener en la celda 1.60 voltios, pero si la seguimos descargando a 3 horas vamos a tener 8.63. No, esto dice que es un voltaje de 1.60. ¿Sí? Claro, exactamente. Y tenemos estos valores, ¿sí?, de descarga. Obviamente esto está en corrientes, en amperios. Interesante, a 20 horas podemos mantenerle a unos 60 voltios por celda o con 1.32 de corriente. Constant current descarga, ¿sí?, o una corriente constante de descarga. Estos son valores de corriente, ¿no? Si queremos tener obviamente mayor, le hemos cargado a un mayor voltaje, aquí vamos a obtener obviamente a los 20 voltios, a las 20 horas 1.22 voltios. Bueno, esa es la alarma. Constant power discharge. WPC, ya. Aquí ya se está tomando en cuenta la potencia. Ya se fue la alarma. Entonces, si analizamos este dato, aquí tenemos las potencias, igual siempre van a bajar los valores de potencia con el tiempo, y obviamente si le exigimos más voltaje en carga, vamos a tener mayor potencia. Bueno, lo más importante de esto, bueno, son las curvas, a lo que venimos, ¿sí?, a revisar las curvas de trabajo. A estas, por ejemplo, estas son las que necesitamos. Estas son prácticamente el entendimiento de la operación y funcionamiento de la batería. Porque vamos ya 20 minutos. Sí. Vamos a darle un pequeño repaso, y luego en el próximo video, prácticamente que ya se fue un video más, o le hacemos de una a todo. Vamos de una a todo, terminamos. Nos vamos a enamorar un poco más, pero el punto es entender lo que está sucediendo, ¿sí? Empecemos con esta curva, que es una de las más importantes para entender la operación. Por ejemplo, esta curva, estamos hablando de la carga, ¿sí? Por ejemplo, veamos esta curva roja, ¿sí?, es la carga.
¿sí ve? Cuando arranca con el 50% de descarga, por tanto obtiene más carga, ¿sí? Obviamente, aquí se dice que la corriente es constante, ¿sí? Y luego baja, ¿sí? Aquí el voltaje es variable y luego tiende a ser constante. Cuando la batería se carga en modo bien, digamos, con una muy baja carga, ¿no? Con baja carga. Entonces tenemos la curva de acá, dice carga al 100% de descarga, empieza desde aquí, ¿sí? Y obviamente esto hace que tenga mayor sulfatación y necesita mayor tiempo para llegar al voltaje de flotación. Aquí tenemos la carga en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, pasado el codo, prácticamente tendríamos la eficiencia que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos para estas baterías aproximadamente entre 10 a 8 horas de carga para obtener la eficiencia suficiente, excepto que ya tenga algo de carga para que llegue hasta acá o llegue más acá, ¿sí? El voltaje. Y obviamente la corriente se mueve así, se mantiene la corriente constante, ¿sí? De carga, estamos hablando de la corriente de carga, ¿no? De carga, no estamos hablando de consumo, estamos hablando de carga. Netamente esto es de carga, para cargar. Viene la línea y luego ¡pac! ¿Sí? Es corriente constante. Luego empieza a decrecer de una, ¿sí? La corriente que exige. Este cambio sí. No es que necesariamente lo hace la batería, sino también el cargador. El cargador tiene que ser una fuente de corriente, ¿sí? Que genere una corriente constante de carga, ¿sí? Y que luego detecte, una vez que el voltaje empiece a llegar al punto de flotación, detecta y empieza a bajar, ¿sí? Aunque aunque se comporta casi siempre, un cargador estándar se comporta así, pero un controlado se comporta exclusivamente de esta manera, ¿sí? Pero que sea un cargador bien controlado y bien protegido. Entonces esta es la característica de carga, de corriente y de voltaje, que es muy importante en la batería para saber cómo está funcionando, cómo se desempeña. Luego vamos a ver la curva, la de carga, la resumida que estaba en el otro, para que comparemos. Mejor veámoslo ahorita para que veamos cómo es que es la cosa. Aquí está. Esta es la curva, es una curva resumida prácticamente, ¿sí? Donde dice que aquí en esta parte, obviamente, es un voltaje variable, ¿no? Voltaje de carga, empieza a cargarse, empezó en 12, llega a 14.5, ¿sí? Prácticamente llegaría casi a 14.8, ¿sí? Y este voltaje, obviamente, esto es justamente el que ayuda a desulfatar internamente la batería, ayuda a desulfatar. ¿Por qué? Porque obviamente la batería se basa en un proceso químico de oxidación y sulfatación. Entonces aquí desulfata, y obviamente luego van a ver por qué hicimos un circuito para desulfatar aún más, obviamente, para elevar aún más el voltaje, casi a 17, picos de 17, ¿sí? Picos de ondas de 17, ¿sí? Para poder desulfatar de mejor manera. Pero en este caso estamos hablando de una carga normal, ¿no es cierto? Una vez que ya desulfató, viene y cae. Tiene que caer, luego el voltaje, sí, y bajar al voltaje de manutención, que sería el voltaje de flotación. Igual la corriente. Aquí el voltaje varía, aquí la corriente es lineal, aquí el voltaje es lineal, constante, perdón, y la corriente es variable, ¿sí? Varía, obviamente, decreciendo varía y luego tiende a estabilizarse, o sea, a bajar casi a cero, ¿no es cierto? Mientras el voltaje se mantiene en flotación.
Eh, Según el manual de esto nos dice que conviene bajar el voltaje para evitar la autodescarga. En parte tiene mucho sentido, porque si tengo un voltaje más alto, obviamente va a existir mayor flujo de electrones, ¿sí? Por el campo eléctrico interno o electrónico, y es muy posible que se genere una descarga más fácil con un voltaje más alto. Al bajar el voltaje un poco, ¿sí?, se estabiliza y se mantiene la manutención de la batería en caso que sea para almacenaje. En la descarga, obviamente, esto se comporta como el lomo de un caballo, ¿no? Y tiende a bajar, luego sube un poco, luego otra vez cae y prácticamente se descarga. Vamos acá nuevamente. Esta curva igual es muy interesante. Por ejemplo, en esta curva estamos hablando que tenemos aquí los voltajes por celda, ¿no? Puede ser voltaje, bueno, el nivel de 12 voltios de una batería completa, pero bueno, en este caso le vemos por celda, ¿no?, para analizar. Y nos dice que dentro de 60 minutos, con una carga de 1 CE, que es una carga de 20 amperios, en este caso sería de la batería, que sería 26 amperios, ¿no? ¿Sí? Tenemos este rendimiento, ¿sí? Prácticamente no llega ni a 60 minutos, ¿sí? Estamos hablando con una temperatura de 25 grados, ¿sí? Esto es muy importante porque nos está hablando de la descarga, características de la curva de descarga, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos menos, digamos, tenemos acá, si tenemos acá 20 minutos, acá tenemos 2 horas, acá tenemos 20 minutos, ¿sí?, a un C, puede descargarse a 20 minutos a un C y va a llegar a 1.68 con una temperatura de 25 grados. Obviamente, dependiendo desde dónde arranque, desde dónde parta, porque, por ejemplo, esta batería puede partir desde, no estoy mal, desde 2.7, ¿sí? Entonces, si parte desde 2.7, obviamente la curva tiende a venir más acá, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque podemos analizar, una vez que tenemos punto 50C, puede llegar a 1 hora, ¿sí? Obviamente esto va a llegar más, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando en función de la carga, de la C. La C es la cantidad, son los 26 amperios hora, ¿sí? Eso significa la C. Entonces esto sería 3 amperios hora, si va a bajar 1,68. Pero si bajamos menos, digamos a la décima parte, o sea, a 2.6 amperios de descarga, ¿no? Discharge, acá dice discharge characteristic curve, que es la curva de descarga característica. Entonces, prácticamente si le exigimos solo 2.6 amperios, imagínense, nos puede dar 10 horas. Si le exigimos, vamos acá, que es típico lo que se le exige acá en la moto, por ejemplo, en una moto, son 4 a 6 horas. Estamos exigiendo el 25, casi digamos el 25, asumiendo que le dimos una carga buena. Llega a 25, sería un cuarto de 26, que sería 7.5 amperios. Con 7.5 amperios ya se mueve la moto, un ejemplo. Sí, por lo tanto podemos manejar más o menos entre 4 a 5 horas, sí, asumiendo que tenemos una muy buena carga. Arrancamos desde una buena carga. Y obviamente si tenemos un C de 0.05, puede llegar hasta 20 horas. Pero esto sería con cargas tan livianas, no digamos lámparas, ¿no? Estamos hablando de prácticamente un 1.3 amperios que se ocupa prácticamente para cosas muy pequeñas. Ahora veamos esta curva. Esta nos habla del ciclo de vida en relación a la descarga profunda, ¿sí? El DOT, ¿sí? Este es el ciclo de vida
en relación a la descarga profunda. Por ejemplo, el número de ciclos, ¿sí? Es interesante, miren acá. Mientras más ciclos le exigimos, 1750, ¿sí? Obtenemos un DOT, ¿sí? Una descarga de DOT del 50%, ¿sí? Y mientras menos ciclos tenemos, prácticamente tenemos casi el 100%, ¿sí? De la descarga. Entonces eso implica el envejecimiento de la batería, el DOT. Vamos por acá. Dice la relación, dice entre la carga y el voltaje y la temperatura. Esto igual es recontra importante porque miren aquí lo que nos marca. Mientras más temperatura tenemos, ¿sí? Tenemos aquí, aquí estamos hablando de voltaje flotante, ¿no? A la que queda prácticamente cargada una vez que desconectamos el cargador, es el voltaje flotante, asumiendo que la batería está bien, y esta es ya en pleno uso, ¿sí? Por ejemplo, dice que tenemos un voltaje de 2.27 a 2.30, ¿sí? Voltaje por celda a 25 grados centígrados, ¿sí? Pero una vez que movemos la temperatura a 50, ¿sí? Podemos ver cómo el voltaje baja en cada celda, ¿sí? Una vez que movemos la temperatura. Es interesante cómo se mueve esta banda. Igualmente acá, cuando ya está en pleno ciclo, ¿sí? Hay un detalle importante, según las curvas que puedo comparar de este fabricante y otro. Por ejemplo, cuando la batería está en caliente, el consumo a la carga, la capacidad que puede entregar la batería es mejor, es más alta, mucho más alta. Cuando la temperatura está más o menos entre menos 10, menos 20, el rendimiento se va al piso. Es inverso, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento función de temperatura con elementos electromecánicos. Con elementos electrónicos es el mismo caso. Cuando se baja la temperatura, los elementos electrónicos tienen menos eficiencia.